va a dirigir, como estaba previsto, esta presentación, este debate, Igor Filibi. Y Igor Filibi también le conocéis, es el secretario general del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, profesor de Relaciones Internacionales, y que conoce el tema del Brexit. Por lo tanto, este tema lo hemos titulado el Brexit como oportunidad para la Unión Europea. Igor, coge los mandos. Muy bien. Muchas gracias, Pachi, por las palabras de saludo. Y bueno, ahora me toca un poco a mí lo mismo. Bueno, en primer lugar, agradeceros a ti en persona y al Consejo Federal el haberme invitado para moderar esta sesión, este interesante debate, y tener la oportunidad de estar con las 4 personas que nos acompañan para lanzar el debate, ¿no? Aunque luego estará abierto, lógicamente, a la participación de todos y todas las que estén interesados. Según el orden que está previsto, en primer lugar va a intervenir Camila Hillier-Frey, que es vicepresidenta de Eurocitizens. Es una asociación de ciudadanos británicos que viven, trabajan o estudian en España, que fue fundada en 2016, justo después del referéndum sobre el Brexit, con el fin de defender los derechos de los británicos residentes en España y de los españoles en el Reino Unido. Es decir, para empezar, yo creo que es una persona que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos en los últimos años precisamente a analizar las consecuencias prácticas, diarias, en la vida real, ¿no?, de los ciudadanos que se ven afectados por el Brexit. Desde un punto de vista más profesional, Camila es directora de Recursos Humanos del Grupo Valtria, lleva 30 años viviendo en España y, como nos comentaba fuera del micrófono hace unos minutos, es de origen británico, pero ahora tiene la nacionalidad española, con lo cual conoce perfectamente la situación del Brexit, tanto por su vida profesional como por su vida personal. Y sin más, solamente iremos presentando con cada uno de los invitados e invitadas sus características personales, su biografía, pero simplemente para todos los que nos escuchan, contarles un poco la estructura del debate. Cada persona que hable tendrá como 10 minutos aproximadamente para intervenir, así irán las 4 sucesivamente. Luego abriremos una ronda de debate y sí pediremos que las personas que tengan alguna pregunta o comentario que hacer, por favor, que sean breves, porque, como nos decía el presidente, Patxi Aldekoa, hay más de 180 personas conectadas para intentar dar la oportunidad de que hable el mayor número posible de personas. Y sin más dilación, Camila, cuando quieras. Tienes 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Igor. Y también a Patxi, al Movimiento Europeo, por la invitación. No sé si el hecho de que me toque en primer lugar es una invitación o un desafío, hablando del Brexit como oportunidad. Aunque bien, como has dicho, pues yo soy española, nacionalizada española. Y sí que me gustaría, desde la confianza quizás, reconocer la valentía del título de la conferencia de la mesa redonda de hoy, ¿no? Es que me llama muchísimo la atención que se habla del Brexit como una oportunidad para la Unión Europea, cuando el propio Michel Barnier siempre ha insistido en que con el Brexit todos perdemos. Y ha dicho, siempre es mejor estar juntos, siempre. Entonces, ahí yo creo que también es un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? A pesar de ello, yo he intentado pensar en el Brexit como una oportunidad, al menos una oportunidad de reflexión y de mejora continua, digamos, por la propia Unión Europea. Brevemente, ¿cómo queda la Unión después del Brexit, después de la salida del Reino Unido? Aquí también hay división de opiniones, ¿no? Por una parte podemos decir, hay personas que defienden que hay mayor agilidad en la toma de decisiones, ya no hace falta superar la resistencia del Reino Unido en áreas como defensa, el presupuesto, la política exterior, incluso también estaba muy en contra de la mayor integración de los Estados miembros. No obstante, yo sí que diría que la ausencia del Reino Unido de por sí no garantiza o no significa la desaparición de reticencias o incluso resistencias en algunos casos de otros países, sea de Europa del Este, a veces los Países Bajos, y otros que se resisten a esta idea de la soberanía europea por encima de la soberanía del país. No obstante, también hay que decir que
tristemente por la causa con la pandemia, la Unión Europea sí que se ha mostrado la capacidad, iba a decir la agilidad, relativa agilidad y desde luego la capacidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Realmente para el paquete de recuperación para los países europeos, para un plan común, que se ha conseguido vencer las resistencias de Austria, Finlandia, Dinamarca, algunos países ahí. Sí que se ha conseguido y yo creo que es un punto positivo y es una lección positiva para la Unión. La otra cara de la moneda, con la salida del Reino Unido, y no lo digo como británica, lo digo como ya pues europea y europeísta, la Unión sí que pierde peso en el ámbito internacional. Yo creo que ahí, si miramos los datos, no puede haber ninguna duda, ¿no? La segunda economía europea, después de la alemana, una potencia nuclear, Francia. También a nivel comercial, la presencia de muchas organizaciones, e incluso diría, se habla mucho del comercio, pero ya que estamos con unas cuantas personas del sector de la educación, seguro que vosotros sabéis mejor que yo, incluso, que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no es un punto positivo para el sector de la educación. Precisamente con las tendencias que existen hoy en el mundo, se va cada vez más hacia un clúster, sé que las universidades europeas, ver Europa como un destino para estudiar o para máster, lo que sea, versus Asia, Singapur, Hong Kong, versus Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando el Reino Unido sale de ese grupo europeo, en ese sentido, también debilita, que lo decía también el propio Barnier, ¿no? Mi convicción es que el Brexit nos debilita, no es solamente un divorcio, es un debilitamiento, ¿no? Y también se ve, pues eso, hasta en educación, porque las universidades británicas gozan de gran prestigio, capacidad de atracción. La Unión Europea tiene que recuperarse de esa pérdida y seguramente tiene la capacidad de hacerlo, pero supone un esfuerzo. Y también diré en este contexto, y hablando del esfuerzo que hay que hacer, que realmente una oportunidad para la Unión es hacer valer la Unión Europea. No es el ámbito comercial o de la educación, sino, y me atrevería a decir, sobre todo, hacia los ciudadanos. Y cuando hablamos de la ciudadanía europea, yo creo que realmente tocamos el tema que es el corazón de la Unión, o debería ser el corazón de la Unión, ¿no? El que se ha ido desde hace muchísimos años, más reforzado desde Maastricht en el 92, pero la Unión Europea siempre ha significado mucho más que acuerdos comerciales o fiscales, sin restarles importancia, ¿no? Significa una historia común, unos valores comunes de convivencia, de inclusión, una forma de vivir, la social bienestar, que es algo que nos caracteriza, ¿no? En todo esto es la Unión Europea. Y precisamente en la última encuesta del Eurobarómetro, en el 2020, cuando se preguntó a los ciudadanos los logros más positivos de la Unión Europea, nombraron la paz y la libertad de movimiento. Libertad de movimiento, había un 84% de los europeos, 84% en todos los países, sin contar los británicos, sin contarles, que estaban a favor de la libertad de movimiento para los ciudadanos europeos, para vivir, estudiar, trabajar y hacer negocios en cualquier parte de la UE 27. Este sentimiento de ser un ciudadano europeo es muy extendido, quedó en la encuesta como claramente extendida entre la mayoría de la población en 26 de los Estados miembros. Faltaba Italia aquí. Pero en el resto sí que ese sentimiento extendido entre, aquí hay un punto importante, entre la mayoría de la población, pero sobre todo entre estudiantes, entre jóvenes, profesionales cualificados y personas de renta media alta, digamos, ¿no? Y es un punto que sí que me gustaría retomar al final, antes de terminar. Pero ese sentimiento extendido de ser un ciudadano europeo también se asocia muy directamente a los derechos de la ciudadanía.
Y aquí también es muy llamativo que en el contexto actual casi un 70% de los ciudadanos europeos quieren tener más información respecto a sus derechos. Esto es algo precisamente el punto que hemos visto también los británicos en la salida de la Unión Europea. Desde mi asociación Eurocitizens hicimos una encuesta hace poco más de un año a las personas que pedían la nacionalidad española. Y me imagino que todos lo sabéis, pero vamos, para los que no lo sepan, para tener la nacionalidad española, cualquier país que no sea, digamos, del antiguo imperio de Felipe II, es así, tiene que renunciar a su nacionalidad. Por tanto, los británicos tienen que renunciar a su nacionalidad para tener nacionalidad española, ¿no? Ahí casi 3/4 partes, 73% de las personas pedían nacionalidad española por dos razones muy contundentes, porque se sentían europeos y porque querían proteger sus derechos. No solo los británicos, esto también se ha visto en la encuesta de hace 6 meses, entre todos los países estados miembros de la Unión Europea. Y también lo hemos visto, justo lo estamos comentando al principio, hace un mes y poco, a principios de enero, con la salida, ha habido incidentes, digamos, de ajuste, de acostumbrarse en las fronteras, tanto británicos entrando en España, otros Estados miembros, como europeos entrando en el Reino Unido, errores como ha habido sellar pasaportes, que no se debe hacer para personas protegidas por el acuerdo de retirada. Sabemos que han sido errores que no se van a repetir. Me consta que la administración española está muy detrás de este tema, ¿no? Pero el acuerdo de retirada y la implantación sin fisuras y sin poner en peligro, digamos, los derechos de los ciudadanos, tanto europeos en el Reino Unido como los británicos en Europa, es una prueba de fuego para lo que es la ciudadanía europea, que está tan vinculada a los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, yo creo que la última oportunidad que tenemos, aparte de realmente reforzar esa protección hacia los ciudadanos, es aprender los errores. Aprender los errores, yo creo que todos lo sabemos. El Brexit, cuando tuvo lugar en el referéndum del 2016, hombre, sus raíces en parte estaban en la política interior británica, como muchos sabemos, pero también tienen sus raíces en errores cometidos por la Unión Europea, por las autoridades. Esa sensación generalizada de lejanía de las instituciones europeas que existía entonces. Incluso en ese momento se hizo un estudio, una encuesta entre todos los países de la Unión Europea y el Reino Unido no era el país más en contra de la Unión. Estaba, vamos a decir, mal acompañado por otros, pero no era el único. Yo creo, para también dar crédito, las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, especialmente la Comisión, hizo un esfuerzo enorme de cara a las elecciones y después del Brexit para realmente llegar a las personas, ¿no? Llegar a las personas, comunicar con las personas. Y este es un punto, y es ya mi último mensaje, digamos, que es la gran asignatura pendiente, llamémosle oportunidad, por ser el título de la conferencia de hoy, y la asignatura pendiente, que precisamente las instituciones tienen que seguir esforzándose en esa línea. No podemos arriesgarnos que solo sean los estudiantes, los jóvenes, los profesionales cualificados y las personas de renta media alta que estén a favor de la Unión Europea. Los sentimientos hacia Europa, han salido en las encuestas, son positivos. Hacia las instituciones europeas, no tanto. Y yo creo que sí que puede suponer un riesgo para Europa si no conseguimos llegar a todos los colectivos y grupos sociodemográficos para minimizar cualquier riesgo de euroscepticismo, populismo en ese sentido, ¿no? Y a pesar de ello, también en otro estudio hace 2 años, en 2019, el 62% de las personas dice que la Unión Europea no entiende las necesidades de los ciudadanos. Sigue siendo una asignatura pendiente. Yo diría en ese sentido las oportunidades a aprender de lo que ha pasado, ¿no? O sea, que aprender un poco, reforzar, hacer valer la unión
especialmente para sus ciudadanos. Eso también empieza por escuchar, no solo en el momento de las elecciones, sino escuchar siempre y cada día y cada vez más a los ciudadanos. Esa es la oportunidad del Brexit. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Camila, por lo interesante de tu exposición y por atenerte al tiempo. No he tenido que decirte nada. Muchas gracias. Y ahora seguimos, como decíamos, con el segundo interviniente. En este caso es Mercedes Guinea. Mercedes es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid desde el 2009. Anteriormente fue también profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es una gran académica, ha tenido un premio extraordinario de tesis, ha tenido premios de investigación, uno que conozco bien porque fue el premio Francisco Javier de Landaburu en 2003 de Eurobas, del Consejo de Seguimiento Europeo, y en la actualidad tiene diversos cargos y posiciones como secretaria académica en la Escuela de Gobierno de la Complutense, redactora de la Revista Española de Derecho Internacional, entre otras muchas cargos y honores y distinciones. Mercedes es conocida por casi todos los que estamos aquí, no os requería mucha presentación, pero bueno, Mercedes, tienes la palabra cuando quieras. 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Igor. Y muchas gracias al Movimiento Europeo por contar conmigo una vez más. Coincido mucho en lo que ha dicho Camila y además es curioso que mi reflexión va en otro sentido, más podríamos decir un poco más abstracto desde cómo ha reaccionado el proceso de integración europea, pero es curioso que nos vamos a detener en los mismos hitos y vamos a detectar los mismos problemas. Entonces, en ese sentido, yo había titulado mi intervención cómo el Brexit se pasa de una primera experiencia de desintegración, porque el Brexit es la reducción de la Unión Europea. Si entendemos la reducción como el proceso inverso al de ampliación, hemos perdido un Estado miembro, hemos perdido casi 50 millones de habitantes, hemos perdido un 15% del Producto Interior Bruto, hemos perdido todas las capacidades que ha dicho la Unión Europea, es decir, somos menos, somos más débiles, pero es que además el Brexit también ha supuesto, yo diría que un momento traumático para los Estados miembros, para las instituciones, para la ciudadanía. Y ese momento traumático hay que entenderlo como un momento de la verdad, donde hemos tenido que pensar en si valoramos lo que yo llamo la acción común, la integración, es decir, revalidar nuestro compromiso con la integración. Y en ese sentido, creo que el Brexit se puede entender también como un momento que ha fortalecido el compromiso de Estados miembros, de instituciones, con la integración europea. Y es en este sentido en el que quiero poner mi intervención, ¿no? Por una revalorización de la acción común. Y aquí la primera cuestión que me gustaría poner de manifiesto es que el Brexit ya real, el que ha tenido lugar no jurídicamente, sino efectivamente desde el 1 de enero, quizá es la manifestación mejor de lo que nosotros llamamos el coste de la no Europa. Es decir, estamos viendo ya en números, en cifras, en datos, en problemas, por ejemplo, que tenemos para aceptar un empleo en el Reino Unido, lo que supone en nuestro día a día la Unión Europea y lo que supone la no Europa. Hace unos días veíamos con estupor los datos que nos daba la Asociación de Transportistas Británicos sobre la caída de las exportaciones británicas, un 68%. Sabíamos que el dato iba a ser malo, pero este nos ha hundido. Lógicamente, parte va para el Brexit, parte será la COVID y el cierre de fronteras, pero es un dato tremebundo que nos tiene que hacer pensar a todos que los que tenemos una fuerte interacción comercial con el Reino Unido, como es España, vamos a tener un coste importante en términos económicos y en términos de pérdida de puestos de trabajo. Es el coste de la no. Porque realmente esto nos hace ver qué es la Unión Europea. La Unión Europea es un marco jurídico-político que lo que permite es un conjunto de reglas y de instituciones para que los ciudadanos de a pie, para que los actores económicos, sociales, establezcamos relaciones entre nosotros. Y la falta de eliminación de ese marco jurídico-político lo que nos hace es más difícil establecer esas relaciones y por tanto va a reducir, va a recortar esas interdependencias, ese tejido que hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años.
Así que el Brexit lo que nos pone delante de nosotros es una tensión que yo creo que es propia de la globalización, que es la tensión entre priorizar la soberanía nacional y la certeza con el entorno en el que nos movemos frente a la idea de que hoy día los retos y problemas que nos plantea la globalización son muy complejos y que estamos mejor preparados si cooperamos con otros que tienen una visión similar de esos problemas y podemos entre todos abordarlos de igual manera. Esta es la razón de ser de hoy de la Unión Europea y podríamos llevarlo a un adagio popular, ¿no? A la unión hace la fuerza. ¿Qué nos ha enseñado el proceso político europeo desde 2016? Que los Estados miembros, las instituciones y los ciudadanos en ese triple nivel hemos optado por esta segunda opción, por valorar enormemente la integración europea, por entender además que es un bien muy preciado que se ha puesto en riesgo y que hay que proteger. Y desde entonces podemos detectar una acción en ese sentido de valorarla y de protegerla. En cómo lo han percibido los ciudadanos no voy a incidir porque lo ha subrayado Camila. Desde 2016 las encuestas europeas van a favor de una cada vez mejor percepción de la Unión Europea y una valoración mejor por parte de la Unión Europea. Incluso si miramos lo que es el discurso político de los partidos antieuropeos, podemos ver que se ha girado desde fobia y un salimos de la Unión Europea, aún necesitamos reformar la Unión Europea, necesitamos cambiar la Unión Europea, pero ya no es eurofobia, ahora es euroescepticismo entendido como euroreformismo, ¿vale? Que en algunos casos se hacía más intergubernamentalización, pero es que incluso se ha moderado el propio discurso. ¿Qué tenemos además desde 2016? Pues creo que es interesante echar un vistazo a cómo ha sido el proceso de negociación con el Reino Unido, porque el proceso de negociación nos ha reforzado enormemente a los Estados miembros con los ciudadanos y las instituciones, entendiéndonos como unos y el otro. Este es un proceso sociológico, podríamos decir, claro, ¿no? Que nos identificamos por contraposición a un enemigo. Y en ese sentido, todo el proceso de negociación se puede ver y podríamos entrar en detallarlo en un proceso en que se ha priorizado por encima de todo la acción común. Y podéis ver cómo los intentos del gobierno británico, el último, el 15 de diciembre pasado, de intentar negociar bilateralmente con los Estados miembros, ha sido contestado por parte de los gobiernos nacionales, de Merkel y Macron, directamente el 15 de diciembre, diciendo, no, en nuestro nombre negocia la Comisión y todos estamos detrás de la Comisión. Es decir, se ha reforzado la percepción de lo importante que es la institucionalidad común, la acción dentro de las instituciones. Otro segundo elemento que se ha reforzado y que ha sido muy importante es la idea de que los Estados europeos somos un todo común y que tenemos que protegernos frente al extraño. Y en ese sentido se puede ver en cómo hemos respaldado todos a Irlanda en la negociación de Irlanda del Norte. Y hay que decir que en muchos casos la posición irlandesa a algunos Estados miembros no nos parecía completamente ni coherente ni respaldable. Pero ha primado ahí el entender el uno para todos. Irlanda es uno de los nuestros y el Reino Unido ya no lo es porque ha decidido que no quiere serlo. Entonces estamos con Irlanda. Creo que esa percepción del club es también importante y potente. Tercera dimensión importante. La retirada, si leéis el tratado, simplemente fija un procedimiento. Pero no existen unas reglas reguladas en el tratado de cómo debía ser esa retirada. Por ejemplo, si se puede negociar cualquier cosa, si está todo abierto a la negociación. Por ejemplo, cuáles tienen que ser los modos de comportamiento de organización institucional. No están. Bueno, pues todo el proceso de negociación, ya que le interesa, aquí no puedo entrar, ha dado como resultado la formulación de hasta 11, podríamos decir, leyes inmateriales de la retirada, de qué se puede negociar y qué no se puede negociar. Y en ese sentido, os puedo decir algunas de ellas. No se negocia hasta que no hay notificación. Tiene que haber diferencias entre el estatuto de miembro y de no miembro. No puede ponerse en riesgo las reglas de relación con terceros. Vamos a ver que todas las reglas inmateriales han ido en el sentido de proteger la integración. Por tanto, son leyes que podríamos llamar existenciales.
No todo se puede someter a negociación. Y esto ha tenido la finalidad de intentar evitar lo que pretendía el gobierno británico, ¿no? Y se reducía en una frase coloquial de comerte el pastel y mantenerlo. Es decir, que no tuviéramos un estatuto diferente del de miembro o el de Estado tercero solamente para el Reino Unido por ser un Estado ex-europeo. Y en ese sentido, ahí se ha hecho un trabajo muy, muy importante para proteger la integración y para proteger el estatuto de relaciones con terceros. Porque os podéis imaginar que si al Reino Unido le hubiéramos dado un estatuto de asociado más potente que algo de algún tercer estado, todos los estados terceros iban a pedir una renegociación de sus acuerdos comerciales o de asociación política. Por tanto, esto también era importante. Y dos dimensiones más. Desde el 2016 hemos empezado un proceso importante de nueva integración en sectores muy potentes, muy relevantes y que van en el sentido que subrayaba Camila, de responder a las preocupaciones de los ciudadanos. El primero, la defensa. Y el segundo, la política social, el pilar europeo de derechos sociales. Fundamental. Es decir, una Unión Europea que mejore la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido diré que el verano pasado hemos asistido a la tercera gran área de integración y que creo que en esta dimensión está pasando desapercibida. El Fondo de Recuperación o la próxima generación Unión Europea, llamadlo como queráis, no es solamente endeudamiento conjunto o no es solamente un plan de recuperación, es sobre todo un proyecto comunitario y conjunto de economía común europea. Y cuidado, esto no está ni en los tratados se dice que tiene que ser intergubernamental la economía. Aquí, en la medida en que este proyecto no solamente recoge fondos, sino que recoge la transformación de los modelos económicos en torno a una serie de objetivos comunes, 11 objetivos comunes. Y en ese sentido, la vertebración en torno a los pilares de una economía verde, una economía social con igualdad de género y una economía digitalizada e innovadora, tenemos que ver que lo que se está adoptando es un proyecto común de desarrollo económico futuro. Y aquí el Estado que quiera desarrollar otro modelo, por ejemplo, que no recoja la igualdad de género, pues se queda sin dinero. Es tan fácil como eso. Y en ese sentido ya sabemos el poder atractivo que tiene el dinero. Coincido también con Camila en que el Brexit nos ha puesto desafíos delante de nosotros. Y los desafíos son la eficacia de las políticas. Y los desafíos son la socialización. Tenemos que conseguir que todos los ciudadanos entiendan qué es la Unión Europea y cómo coincide. Y yo diría además que hay un tercer desafío muy importante de cara al futuro, que es la de la cohesión en la acción exterior. Con el Reino Unido hemos perdido un peso muy importante en términos de dimensión exterior. Esto solo se puede contrarrestar con acción común. Y aquí llamar la atención sobre uno de mis miedos. Y es que todos sabemos que el punto más débil de nuestra acción común es la política exterior y de seguridad común, que es intergubernamental, que como requiere unanimidad y además no compromete jurídicamente a los Estados miembros, es el elemento en el que los terceros estados nos pueden prestar más y actuar como caballos de Troya. Y aquí a mí me gustaría prevenir de cara al futuro que no cedamos a las tentaciones que pueda tener el Reino Unido en dividirnos en algunos temas. Y dividirnos en algunos temas de política exterior que pueden ser muy relevantes y que pueden ser clave, como pueden ser las relaciones con China o con Rusia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, Mercedes. Muchas gracias por tu sugerente exposición. Pasamos con nuestro tercer interviniente, que es Fernando Carbajo Ferrero, que es periodista, europeísta, como pone en su propio currículum. Fue Premio Extraordinario Nacional de Estudios en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Tuvo diversos posgrados en el Colegio Europeo de Brujas, etc. Desde el año 86 es funcionario del Parlamento Europeo, como responsable del Servicio de Prensa en Luxemburgo. Posteriormente ocupó diferentes cargos, director de la Oficina del Parlamento Europeo en España entre el 99 y el 2007. Y en la actualidad es jefe del Servicio Audiovisual del Parlamento Europeo en Bruselas. Con estas credenciales, Fernando Carbajo nos va a hablar desde el punto de vista del Parlamento Europeo de las oportunidades que supone el Brexit para la Unión Europea. Fernando, cuando quieras.
Muchas gracias, Igor. Espero que ahora sí funcione porque he tenido un problema técnico que ya está resuelto. Gracias, en primer lugar, a mi buen amigo Francisco Aldecoa por invitarme también a participar en este acto. Llevo 35 años trabajando en una institución política y muchas de las cosas que las voy a decir a título personal. Es muy difícil hablar en nombre del Parlamento Europeo. Yo no sé lo que le sugiere, algunos ya lo han utilizado, pero a mí cuando hablamos de Brexit, la primera idea que me viene siempre a la cabeza es la idea de divorcio. Pero divorcio siempre se hace a veces y cuando uno analiza por qué, ya has pasado por la experiencia, siempre hay un problema de fondo. Y yo creo que ese problema de fondo, en el caso del Reino Unido y por qué hemos llegado a este divorcio, que probablemente en su momento hicimos un matrimonio de conveniencia, un matrimonio que efectivamente ha durado casi 50 años, es decir, a punto ha estado de llegar a las bodas de oro, pero es real que nunca ese matrimonio llegó a un consenso sobre lo que tenía que ser el fondo de ese trabajo en común. Surgieron muchas desavenencias y muchas veces una pura visión contable de lo que recibían, de lo que se pagaba. Yo creo que ahí faltó entusiasmo, aunque hay que decir en las luces y sombras de ese matrimonio que el Reino Unido también tuvo excelentes aportaciones en todo, por ejemplo, lo que era el mercado interior. Nunca compartió y siempre estuvo en esa idea de Europa a la carta y en una resistencia numantina a todo lo que era la idea de integración europea, a los símbolos de Europa, a la Europa de los ciudadanos. Y además yo creo que hay que decir que también los medios, y yo soy periodista desde el principio, algunos tabloides se dedicaron precisamente a minar todo este proceso europeo. Es cierto que esos tabloides estaban en manos de propietarios conocidos, no precisamente europeos. Y en los últimos años las redes sociales yo creo que remataron la faena. Y así llegamos a lo que es la situación en la que nos encontramos, un divorcio probablemente de mutuo acuerdo, en el que hay que tener en cuenta que el Reino Unido no ha hecho gala de su pragmatismo histórico, ha querido estar dentro y fuera sin apostar nunca por Europa y jamás ha sido capaz de hacer el balance de lo que era esos años, las ventajas y los inconvenientes. También hay que probablemente decir que cuando llega el tema del referéndum, las instituciones en el 2016, lo decían antes, tenemos también una parte de culpa en no haber salido al paso de tanta desinformación, de tanto bulo, de tanto problema. Y solo cuando los medios británicos llegaron a Bruselas, estoy bien situado para poder decirlo, llegaron demasiado tarde. Llegaron para explicar a partir del 23 de junio del 2016 lo que había pasado. La realidad es que estamos hoy donde estamos, en una negociación que ya se ha dicho, lo han dicho muy bien Mercedes y Camila, que se ha hecho muy bien, se ha hecho una excelente negociación, pero la verdad es que en este proceso, en una situación de divorcio, nadie es ganador. Se ha conseguido los tres temas básicos, no ha habido cesiones gratuitas y, como decía hace un momento Mercedes, se hizo una defensa excelente del interés comunitario y de sacar adelante este proceso triste. La realidad desde el 1 de enero, los ciudadanos británicos han perdido el derecho a trabajar y a estudiar, volvemos a los pasaportes, incluso para las marcas. Han vuelto los controles burocráticos en las fronteras, los certificados de salud, los fitosanitarios y la libre circulación de servicios, con todo lo que tenía de reconocimiento de cualificaciones profesionales, la libre prestación de servicios financieros, también han sufrido y hasta tal punto que no sé si han escuchado ustedes, pero la bolsa de Ámsterdam en apenas un mes, en 50 días que llevamos, ha superado en enero a Londres como primera bolsa europea. La bolsa de Londres ha bajado casi un 46% y la bolsa de Londres ha multiplicado por 4, ha crecido un 400%. Por lo tanto, esas son consecuencias prácticas. Es cierto que llegamos a un acuerdo comercial in extremis el día de Nochebuena, pero realmente en estos momentos todavía ese periodo transitorio en el que estamos de aplicación, en principio debería haberse cerrado con el voto del Parlamento Europeo antes del día 28 de febrero y con el acuerdo también del Consejo. No va a ser así, parece que las últimas noticias es que por problemas materiales, fundamentalmente de la traducción de todos estos textos, no se hará hasta el mes de abril. Voy a una segunda parte que me parece interesante y que ya lo han evocado tanto Camila como Mercedes, y es que todo esto
ha servido un poco, yo diría la expresión, si me la permiten, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, y ha servido de vacuna antes del y de antídoto. Ya sirvió, yo creo que hay que decirlo, en las propias elecciones europeas, en las que por primera vez hubo una participación superior al 51%, más de un 8%. Hay que mencionarlo también de que esta misma semana se ha constituido un gobierno en Italia y justo forman parte de ese gobierno de gran coalición algunos partidos que hace un año estaban pidiendo el Italexit, la salida de Italia de la Unión Europea. Pero quizá para ser más científico se ha citado aquí el divorcio o el no llegar a la opinión pública o el divorcio que la opinión pública también ha tenido con la Unión Europea. Quiero decirles que el viernes pasado se publicó el último Parlámetro, que es una especie de eurobarómetro que hace el Parlamento Europeo, y hay datos excelentes que pueden ser muy interesantes para nuestro debate. Primero, hay una gran preocupación por el futuro económico en los próximos 12 meses. 53% de los ciudadanos europeos consideran que la situación económica empeorará en sus países. Se ha hablado ya antes, Camila mencionaba incertidumbre. La incertidumbre es el concepto clave. Más del 50,3% de los ciudadanos definen así su situación. Además, en el caso de España, el 76% de los ciudadanos consideran que las cosas van en la dirección equivocada. Es el peor resultado de los 27 Estados miembros. Solo un 14% piensan que vamos en la buena dirección. Otro tema muy importante de esta encuesta es que 3 de cada 4 ciudadanos, un 70%, consideran que el Fondo de Recuperación ayudará a salir a su país de la crisis provocada por la pandemia. El mismo porcentaje, una curiosa coincidencia, consideran también que la pertenencia de su país a la Unión Europea ha sido muy positivo. Otro dato también que nos debe ayudar para responder a esa oportunidad del Brexit para la Unión Europea es que Europa es percibida en estos tiempos de pandemia como la mejor solución. El 66%, despertando realmente muchas expectativas. Y los ciudadanos definen en qué esperan esa Europa como mejor solución. En la lucha contra la pobreza y las desigualdades, un 48,8%, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el 35%, pero también, y esto es muy importante, especialmente para España, que está entre los países que más importancia dan a esto, mejora de la calidad educativa y el medio ambiente. Un 63% también de los ciudadanos, la mejor cifra en la serie histórica, consideran positiva la pertenencia a la Unión Europea. Aquí es donde de verdad esto ha servido de vacuna y de antídoto. Solo un 14% están actualmente en contra del proyecto europeo. Hay otros datos muy significativos también para nuestra discusión y es el funcionamiento de nuestras democracias. 57% se declaran satisfechos, 41% declaran lo contrario. Los más satisfechos, los daneses, un 88%. Los más insatisfechos, los griegos y los eslovenos, por encima del 60%. Un 53% de los españoles no están satisfechos. Por último, respecto al funcionamiento de la Unión Europea, al funcionamiento democrático de la Unión Europea, más del 55% declaran estar satisfechos. Lo que sí es importante relacionado con este último dato es que un 44% consideran que las cosas se pueden hacer mejor en la Unión Europea. Es decir, hablando en claro, que hay una voluntad clara de reforma y una voluntad de cambio muy evidente. Un 51% además de esos mismos ciudadanos creen que su voz no cuenta suficientemente en la Unión Europea. Es decir, que hay un afán de que se escuche al ciudadano y que su voz cuente en el proceso europeo. Yo creo que este es un mensaje muy claro para la futura conferencia sobre el futuro de Europa. Hay necesidad de reforma, se pueden hacer las cosas mejor y los ciudadanos quieren que su voz cuente. Por último, el Parlamento Europeo es apoyado, o los ciudadanos piensan que debe tener un papel más importante, un 63%.
Y un aspecto también muy significativo, que seguro que es una consecuencia del Brexit, es que los ciudadanos también consideran como un elemento esencial en los valores de la Unión Europea la solidaridad entre los Estados miembros. Esto es, dicen, más necesaria que nunca en tiempos de pandemia. Yo creo que se ha llegado a conclusiones muy importantes. Tengo un último apartado en mi exposición en la que yo lo había titulado Un principio de año gélido. No llevamos 50 años, hablaba antes Mercedes muy bien del coste de la nueva Europa. Y utilizo esta expresión de gélido porque hace una semana, cuando estábamos en el homenaje a José María Gil Robles, al presidente del Parlamento Europeo, él dijo, y tenía razón, de que probablemente dentro de unos años volveremos a tener al Reino Unido, a los ciudadanos británicos llamando a la puerta de la Unión Europea, porque fuera de la Unión hace mucho frío. Yo creo que, como ya se ha dicho, no se podía estar dentro y estar fuera, y lo que estamos viendo ahora es que el Brexit era Brexit y que los primeros datos que está pasando, ya lo he dicho respecto a la Bolsa de Londres, lo citó antes también Mercedes muy bien, las exportaciones, los intercambios comerciales, las exportaciones han bajado en un 68% en apenas un mes. Es cierto que el Reino Unido es el quinto mercado, por ejemplo, más importante para España. Por lo tanto, todos somos perdedores. Todos hemos oído hablar de los retrasos, de la burocracia, de los controles, de la incertidumbre y de la falta de preparación. Yo también querría terminar haciendo referencia a algo que probablemente no se ha gestionado muy bien. Yo creo que ha habido demasiados gestos altisonantes y demagógicos, que en ese divorcio que parecía que era de mutuo acuerdo, estamos empezando a pelearnos mucho por cómo vamos a gestionar ese futuro. Yo creo que ha habido una guerra de las vacunas que quizás se ha lanzado un poco en contraposición a la Unión Europea, cuando en el Reino Unido todos somos conscientes de que no ha sido el mejor país en gestionar la pandemia y que ostenta el mayor número de muertos del continente, que el sistema de salud del NHS no es precisamente ejemplar. Ahora ya nos sirven los chivos expiatorios y es cierto que es difícil dar lecciones en este terreno, pero que los hechos son tozudos. Hay que decir también que en esa misma guerra de vacunas, lo recordaba hoy mismo o ayer en un artículo Guy Verhofstadt, un 75% de las vacunas que se producen a nivel mundial contra el COVID se producen dentro de la Unión Europea. Evidentemente, parece una broma que estemos todos sufriendo ahora la variante británica y que en el fondo estemos diciendo que el sálvese el que pueda nunca ha salvado a nadie, y menos que nunca en un tema de pandemia. También me gustaría citar en estos problemas que hoy son importantes y que hay que lamentar, es que la retirada del Reino Unido, por ejemplo, del programa Erasmus, en estos días se está intentando salvar, se está haciendo una apelación al Parlamento. Otros detalles como el reconocimiento del estatus diplomático del embajador de la Unión Europea, o que hasta el mundo de la música, con Elton John, se haya puesto en contra vean el futuro amenazado para las giras. Tendremos ocasión de venir después también o de analizar en el debate, porque yo creo que también se ha dicho que ha habido errores por parte nuestra, por parte de la Comisión Europea, en algunas áreas con el plan de vacunación europeo y en algunos de los problemas que se han habido recientemente con el artículo 16 del protocolo para Irlanda del Norte. Una conclusión final respecto a la conferencia sobre el futuro de Europa, a la que nuestro presidente Patxi Aldekoa dedicaba un editorial esta misma semana pidiendo que se implique a la sociedad civil. El Brexit como oportunidad pasa, y se ha visto en lo que los ciudadanos dicen, por la reforma, la profundización de la Unión Europea. Europa, ya se ha visto, por lo que dicen los ciudadanos, no es el problema. Europa es la solución y así lo han percibido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Y vamos con la cuarta ponente, con Noel O'Connell. Noel es irlandesa, ocupa un puesto directivo en el Movimiento Europeo Irlandés desde 2011. Es la principal asociación sin ánimo de lucro del país en relación con las relaciones entre Irlanda y Europa.
es también vicepresidenta del Movimiento Europeo Internacional. En el ámbito profesional ha tenido una amplia experiencia profesional en diversos sectores, públicos y privados, y ahora nos va a hablar desde el punto de vista irlandés, como irlandesa, de cómo en la otra isla de las Islas Británicas, cómo se ve este divorcio que acaba de decir Fernando, ¿no? Es decir, con su experiencia y una perspectiva pues un poco distinta, que ha sido objeto de solidaridad, pero bueno, nos gustaría conocer de primera mano cómo se ve desde Irlanda esta situación. Aviso a todos los que nos están escuchando que, aunque entiende muy bien castellano, a la hora de hablar tiene, bueno, algunas limitaciones, pero va a preparar su exposición en castellano. Sin embargo, luego en las preguntas, a la hora de responder, bueno, quizás pueda saltar al inglés y estamos encantados de contar contigo, Noel, cuando quieras. Muchas gracias, Igor. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente del Consejo, Francisco Aldecoa, su secretario general, Jan López, y todo el equipo por la invitación. Me alegra especialmente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde, aunque sea de manera virtual. Sin duda alguna hubiera preferido estar esta noche en España, en la preciosa ciudad de Madrid, un lugar que, debo decir, ocupa una parte especial en mi corazón, sobre todo desde que viví y trabajé allí como estudiante, pero hace muchísimos años ahora. Pues bien, existe la teoría de que algunos de los primeros pobladores de Irlanda eran inmigrantes procedentes de Galicia, y de hecho un escritor español que los irlandeses eran españoles que fueron a la deriva hacia el norte, pero quizás es al revés. Dado que el Brexit es el tema principal de mi discurso, el Brexit y más allá, el cómo, el por qué y lo que viene después, quizá resulte apropiado recordar las palabras de Winston Churchill cuando aconsejaba que nunca debemos desaprovechar una buena crisis, por lo que me complace hablarles de este tema de tan candente actualidad, su cómo, su por qué, especialmente desde, como Igor ha dicho, la perspectiva irlandesa, su futuro y cómo puede convertirse en una oportunidad para la Unión Europea. La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión es algo que aquí en Irlanda lamentamos profundamente, a la vez que lo aceptamos, si bien a regañadientes. Esta aceptación, sin embargo, no significa que desde Irlanda vayamos a comprometer nuestra pertenencia a la Unión Europea. Como aseguró Michel Barnier, Brexit significa Brexit. En Irlanda nos identificamos con esta afirmación, la cual está confirmando, desgraciadamente, la realidad desde el final del periodo de transición. Mientras que en Irlanda nos preparamos para cumplir 50 años como Estado miembro en 2023, el Brexit nos ha recordado los innumerables beneficios tangibles e intangibles que se derivan de nuestra pertenencia a los 27. Por citar uno, podríamos hablar del comercio. Aunque Irlanda consiguió la independencia política del Reino Unido en 1922, no logramos ser autónomos desde la perspectiva económica. En ese año, alrededor del 97% de las exportaciones irlandesas se destinaban al mercado británico. Cuando finalmente conseguimos unirnos en 1973 a la Unión Europea, pudimos diversificar nuestras exportaciones. Prueba de ello es que mientras que el Reino Unido representaba el 55% de estas exportaciones en ese año, hoy es solo el 10% y principalmente desde el sector agrícola. Sin embargo, siempre estaremos estrechamente conectados con nuestros vecinos británicos, sobre todo por la geografía y el puente terrestre que existe como ruta de transporte a nuestra isla para las cadenas de suministro.
La Unión Europea ha sido de vital importancia para nosotros en Irlanda desde el punto de vista económico, pero más valioso aún ha sido su contribución a la paz en nuestra isla. La pertenencia común del Reino Unido e Irlanda al mercado único de la Unión Europea resultó muy beneficioso para la eliminación de la frontera aduanera dura que existía entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Desde finales de la década de los 60, los problemas, o en inglés, the troubles, tal como se denominó el conflicto entre las dos comunidades de Irlanda del Norte, tuvo un resultado violento que estalló a causa del desacuerdo con su estatus constitucional. Esta frontera dura dividió comunidades y convirtió lugares a los que sus ciudadanos llamaban hogar en una zona militarizada. Sin embargo, la llegada del mercado único ayudó al derribamiento gradual de las barreras físicas, económicas y psicológicas a lo largo de la frontera. Todo esto ocurrió lenta y silenciosamente en segundo plano, mientras continuaba el tenue proceso de paz en Irlanda del Norte, apoyado habitualmente por la financiación de la Unión Europea a través del programa Peace. La culminación de este proceso de paz se alcanzó con la firma del Acuerdo del Viernes Santo, the Good Friday Agreement. Se trataba de un acuerdo internacional. Este acuerdo trajo consigo una frágil paz, cuyos objetivos generales constituyeron una parte importante del deseo de evitar el retorno a una frontera física dura en la isla de Irlanda como parte de las negociaciones del Brexit dirigidas por Michel Barnier, un irlandés honorario a quien entregamos nuestro premio al Europeo del Año el mes pasado. En las décadas posteriores, las relaciones entre Irlanda y el Reino Unido alcanzaron nuevas cotas gracias a nuestra pertenencia común a la Unión Europea. La vida era normal a lo largo y ancho de esos 500 kilómetros que se abren paso a través de ríos, campos y carreteras que ven como 35,000 personas cruzan cada día sin problemas para hacer de cursos, ir a la escuela y todo esto. De hecho, hay más cruces fronterizos en esta frontera situada a 60 kilómetros de distancia de donde hoy les hablo en Dublín ahora, que en toda la frontera oriental de la Unión Europea. Sin embargo, llegó 2016 con el Brexit, debajo del brazo y, por desgracia, la caja de Pandora volvió a abrirse. En Irlanda hemos tenido 9 referendos sobre la Unión Europea. Y como recuerdo a nuestros amigos británicos, es imposible revertir más de 40 años de diatriba y retórica negativa en una campaña de un par de meses. El Reino Unido siempre ha tenido una relación única y diferente con la Unión Europea si la comparamos con la que hemos tenido nosotros en Irlanda. Queridos compañeros, no seré yo quien vuelva ahora a dar cuenta de los muchos giros y vueltas de tuerca que hemos vivido desde que el Reino Unido decidió en junio de 2016 abandonar la Unión Europea. Es una historia demasiado larga. A pesar de ello, una cosa ha quedado meridianamente clara a lo largo de estos 4 años y medio. La protección de la paz en la isla de Irlanda siguió siendo una prioridad clave para el 27, España, nuestros amigos, y para la Unión Europea. Al dirigirse al Parlamento irlandés, Michel Barnier dijo: quiero asegurar al pueblo irlandés que en estas
los intereses de Irlanda serán los intereses de la Unión. Algunos afirmaban que las preocupaciones de Irlanda, un Estado miembro pequeño, serían sacrificadas, o como decimos aquí, thrown under a bus, arrojados bajo un autobús a última hora. Y es que el recuerdo de la crisis financiera nos sigue quedando aún más cercano. Sin embargo, la Unión Europea se mantuvo al lado de Irlanda a pesar de muchos meses de interminables rondas de negociaciones. De hecho, todo esto no ha pasado desapercibido aquí. Desde 2013, nosotros en el Movimiento Europeo de Irlanda hemos publicado encuestas de opinión sobre Irlanda en la Unión Europea. En respuesta a la pregunta si Irlanda debe seguir formando parte de la Unión, una media del 89% de los encuestadores se ha mostrado a favor durante el periodo 2013-2020. Paradójicamente, esto supone un dividendo positivo del Brexit. La unidad europea mostrada a lo largo del proceso del Brexit nos ha beneficiado en Irlanda y sobre todo ha unido más los lazos de los 27 países. Ha quedado demostrado que todos estamos mejor dentro que fuera y ha dejado al descubierto la dura realidad de las tierras prometidas por los populistas. Pues bien, esto es una lección importante para nosotros, debido a que nos enfrentamos a un futuro incierto. Si avanzamos juntos, podemos convertir esos retos y esa incertidumbre en una oportunidad. Sin embargo, debemos prestar atención a las lecciones que nos ha dado el Brexit. No podemos dejar que las fuerzas del populismo y el cortoplacismo pongan en peligro los logros, los beneficios y la solidaridad en la que trabajamos los 27 países que unimos nuestros caminos para compartir la soberanía en aras del bien común. Terminaré hoy hablando brevemente de las oportunidades quizás de mayor cooperación e integración que existen en la era post-Brexit. En la eurozona, los principales retos de la integración estarán relacionados con la forma en que la Unión Europea pueda gestionar mejor la recuperación económica tras la pandemia, así como apoyar a las economías y sociedades que surjan. Somos conscientes de que es difícil predecir con exactitud qué forma adoptará, pero podemos estar seguros de que se necesitará un apoyo importante para las economías, para las sociedades más perjudicadas, por lo que tanto el marco financiero plurianual como el Fondo Europeo de Nueva Generación serán vitales. En las áreas de política exterior, seguridad y defensa, el Reino Unido reforzó la posición global de la Unión Europea al mismo tiempo que mostró reticencia a una mayor integración debido a la prioridad que otorgó a la OTAN y a su preferencia por cooperación bilateral para mejorar las capacidades. Pues bien, ante el entorno cada vez más geopolítico en el que nos encontramos, resulta ahora más importante que nunca antes que la Unión Europea hable y actúe con voz y propósito comunes en la escena internacional. Claro, desde luego, esto no siempre es fácil. En lo que se refiere a la aplicación, el Reino Unido pasó de ser un apasionado defensor a mostrar una fiera resistencia que actualmente comparten muchos Estados miembros. Sin embargo, resulta indispensable avanzar, especialmente en la zona de los Balcanes occidentales. Si dudamos durante demasiado tiempo, los ciudadanos de esos países se alejarán de Europa
y se acercarán a otros actores que compiten por el poder en la región. Asimismo, la política europea de vecindad necesitará llevar a cabo una evaluación crítica. En la vecindad meridional, esta situación sin duda relacionada con el asunto más amplio de la migración, cuyo avance en el Pacto de Migración y Asilo ha sido extremadamente lento. De igual manera, no podemos olvidarnos de los dos grandes temas de nuestra actualidad. Con ello me refiero, en primer lugar, al denominado Green Deal. La Unión puede mostrar al mundo el camino a tomar en relación al cambio climático. El Green Deal es la base de todas las políticas comunitarias. En segundo lugar, el Estado de Derecho en toda nuestra Unión es también una preocupación crucial para todos nosotros y su protección debe tener un carácter prioritario. Parece claro que si no somos capaces de proteger este principio dentro de la Unión Europea, no podremos exigir su avance en el resto del mundo. Muchos de estos temas se situarán en el centro de la próxima conferencia sobre el futuro de Europa, que será una prioridad para nosotros en la familia Movimiento Europeo. Estoy segura de que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en pedir que la conferencia se ponga en marcha. No podemos retrasarla más. Hay demasiado trabajo por hacer. Por último, debemos tener en cuenta la recuperación de la pandemia de COVID. Hace poco vimos lo que ocurre cuando se toman decisiones y acciones de forma unilateral y sin consultar, como sucedió con el artículo 16 del protocolo algunas semanas pasadas. Por ello, no podemos permitir que el nacionalismo de las vacunas se imponga. Todos estamos en la misma fila para salvar la raza humana y no en una carrera para salvar las apariencias sobre el Brexit. Pues bien, permítanme terminar de la manera que empecé. El Brexit ha puesto de manifiesto para nosotros en Irlanda lo importante que es la Unión Europea para un Estado miembro pequeño y el cobijo y anclaje que ésta le puede proporcionar. Cuando los 27 se unen, no hay ni núcleo ni periferia, solo una Unión Europea. El Brexit nos ha demostrado que a través de la unidad podemos superar los retos, crear oportunidades y demostrar el valor de nuestra solidaridad europea y nuestro compromiso europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel, por tu interesantísima exposición. Has repasado muchísimos temas, con lo cual yo creo que si sumamos las 4 intervenciones, bueno, hay infinidad de posibles preguntas, comentarios y opiniones. Mientras quienes nos han escuchado van pensando en qué términos intervenir, voy a leer 2 preguntas que en el momento de inscribirse plantearon 2 personas. No van dirigidas a nadie en particular, simplemente las lanzo al aire, de forma que luego, junto con el resto de preguntas o comentarios, bueno, puedan responderlas. Jordi Reo planteaba que, lo leo literal, debido al movimiento negro en América y aquí en Europa, finalmente la Unión Europea ha reaccionado, como dejase ver el Plan Antirracista 2020-2025 de la Comisión. Y pregunta, ¿es tal vez una oportunidad de aprender del Reino Unido e incluso mejorar la representación de las minorías? Esa es una pregunta. Y la segunda, de Ramón Núñez Diácono, tengo la impresión que el Reino Unido dentro de pocos años estará económicamente mejor posicionado que la Unión Europea y mucho mejor que cuando estaba integrado. La pregunta es ello posible? Esta creo que merecerá alguna respuesta, sin duda.
¿Hay alguien más que quiera intervenir? Si alguien desea intervenir, que nos lo solicite y le damos paso y puede hacer formular la pregunta verbalmente. Si permites, Igor, para entrar al trapo de esta última pregunta, yo me he referido mucho a un matrimonio de conveniencias, pero parece que mirando hacia atrás a lo que fue la llegada en el año 73 del Reino Unido a la entonces Comunidades Europeas, habría que ir y ver lo que eran las cifras y lo que era la situación de crisis de ese país y cómo el Reino Unido en esos 50 años se transformó radicalmente su economía. No hablo del éxito de Irlanda porque ya Noel lo ha dejado más que claro. Pero en el propio Reino Unido, los 50 años de la Unión Europea, esos 47 años casi de bodas de oro de su matrimonio con Europa han sido muy productivos. Otra cosa es que no se haya sabido ver, pero que en estos momentos, en apenas un mes, la City, que era el emblema de todo el mundo financiero, la Bolsa de Londres, se vea desplazada por Ámsterdam, pero es que están también en París, están en Frankfurt, están otras ciudades dispuestas a saltar lo que era una economía de servicios como la británica. ¿Les puede ir bien? Ojalá les vaya bien, porque tampoco se trata aquí de que a nadie le vaya mal. Se trata de que efectivamente yo creo que en estos momentos es muy difícil explicar a los británicos dónde estaban las ventajas, dónde estaba toda esa campaña de desinformación, dónde estaban los hospitales que se iban a construir todos los días y dónde estaban esos cálculos contables que cuando vemos ahora los costos reales de todo lo que está suponiendo en todos los niveles para el propio Reino Unido, para las dificultades económicas, un 68% de disminución de los intercambios. Es cierto que está el COVID, pero son palabras mayores. Y esa incertidumbre económica, esa falta por el futuro del país, de las inversiones, todas esas cosas se pagan en términos económicos. Que les vaya bien, ojalá, pero la realidad es que dentro de la Unión Europea hace un poquito menos frío y las últimas ampliaciones, los éxitos que conocemos de la última ampliación con países como la República Checa, que llegan casi al mismo nivel de renta que España en apenas 15 años, demuestran que dentro de la Unión Europea los países progresan. Muy bien. Mientras tanto, mientras intervenías, Fernando, van llegando mensajes de personas que quieren intervenir. Un momento, intento decirlo en orden para no saltarme a nadie. Jorge Romanillos señalaba su intención de preguntar. Buenas. Lo primero, muchas gracias por las ponencias. Han sido muy interesantes. Yo quería preguntar por Escocia, porque Mercedes hablaba de que existe un coste muy alto de la no Europa. Fernando hablaba del frío que hace fuera de Europa. Y sí, en Escocia ya había demanda de salida, somos todos conscientes de ello. ¿Podría ser el Brexit un factor detonante? Y de ser así, ¿cuál debería ser la actitud de la Unión Europea en relación a Escocia? ¿Debería fomentar esta actitud de salida? ¿Beneficiaría a la Unión Europea una Escocia independiente del Reino Unido que se integrase en Europa? Quería preguntar eso, si realmente sería algo bueno o no, y si nos podéis hablar un poco de ello. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Jorge, antes de que respondan los intervinientes, porque están muy relacionadas, hay una pregunta de Rafael Mora en uno de los mensajes que preguntaba prácticamente lo mismo respecto a Gales. Decía, por ejemplo, Gales quisiera o se diera el caso de querer o poder separarse del Reino Unido, podría unirse a la Unión Europea. Es decir, esto es obvio que es parte de la misma cuestión. Incluso podríamos añadir Irlanda del Norte, porque solamente nos faltaría ese caso ya. Pero sobre esta cuestión, si algunos intervinientes tienen alguna respuesta. Yo desde luego es un puedo tema que está en la calle y está en la prensa. O sea que esto sí. Desde luego, yo me dedico a estudiar la Unión Europea, así que aquí opino simplemente como mera observadora. Y lo que pienso es que, desde luego, ya el Brexit lo ha puesto encima de la mesa. El referéndum anterior en Escocia se comprometieron en aceptar el resultado por una generación, pero en este momento ponen como excusa que se ha alterado la estructura constitucional del Reino Unido para replantear y entra dentro del programa del Partido Nacionalista Escocés, volver a replantearlo.
¿Cómo debe reaccionar la Unión Europea? Yo creo que esto, más que ser algo positivo para la Unión Europea, es algo negativo. Desde luego, las tensiones secesionistas en el Reino Unido lo que generan es desestabilización. Y a nosotros no nos interesa de ninguna manera la desestabilización en un Estado vecino. Y en ese sentido, creo que lo que tenemos que ser es, como hemos sido en todo el proceso del Brexit, respetuoso con el proceso político de un Estado ya, encima Estado tercero, ni siquiera Estado miembro. Que ellos tienen que encontrar sus bases de convivencia o de falta de convivencia. Y ya pensándolo desde el punto de vista español, sí diré que a los españoles nos abre una patata caliente difícil de abordar. Porque claro, en caso de que, por ejemplo, se diera la situación, que no creo que se vaya a dar, yo diría que no se daría en ningún caso, de que la Unión Europea indirectamente favoreciera el ingreso de una Escocia independiente o un Gales independiente, me da igual, pues aquí estamos dando argumentos más que de peso a las pretensiones independentistas catalanas. Es decir, generaría desestabilización también en España. Así que me temo que por esa razón ni España ni otros Estados miembros con problemas similares estarían muy a favor de facilitar la entrada a una Escocia independiente. Esta es mi opinión, como digo, como mera observadora. Hombre, ¿Algún otro interviniente que querría...? Sí, Camila. Sí, para seguir en esa línea sobre el tema de Escocia y Gales, mucho me temo que Mercedes tenga razón, ¿no? Y digo me temo porque por una parte se entiende que la Unión Europea no quiere favorecer movimientos secesionistas, porque puede ocurrir en un país y luego en otro, pero a la vez, yo lógicamente a nivel personal tengo muchísimos amigos, conocidos, familiares en Escocia y también en Gales, ¿no? Y cuando hablamos de Escocia, pues con su propio parlamento, un movimiento independentista muy fuerte y históricamente desde hace siglos, María Estuardo, con los lazos que tiene con Francia, Escocia siempre se ha sentido muy identificada con diferentes países europeos. Nombrar Francia, pero podría haber otros también, ¿no? Y no tiene respuesta fácil, ¿no? Lo que ha planteado Jorge, ¿no? Desde luego. Entiendo la postura que dice Mercedes, lo que probablemente sea la postura oficial de la Unión, pero dicho eso, yo creo que también hay que respetar la voz de los ciudadanos y eso es lo que nos deja en una situación tremendamente difícil. Hablo de Escocia porque Gales en un principio votó más a favor del Brexit, pero ha habido un cambio en las tendencias cuando han visto un poco las orejas al lobo, porque también había grandes zonas de Gales que vivían de las subvenciones europeas, las cosas como son, ¿no? Pero creo que no tengo respuesta fácil, pero creo que es muy difícil en el sentido de reconciliar quizás la postura política o estatal de algunos Estados miembros con respecto a lo que es la voluntad del pueblo, hablando de una forma, ¿no? Yo pienso también que es Fernando, un tema muy, muy delicado, pero bueno, que el tiempo nos dirá y cómo se plantea. Evidentemente, todo el proyecto de la Unión Europea es un proyecto de unión, no de disgregación. Lo que pasa es que la propia realidad de la Unión Europea la conocemos. Tenemos a países que efectivamente llegaron ya como estados independientes, como Croacia y Eslovenia, dentro de la Unión Europea, pero países también como Chequia y Eslovaquia que acababan de tener un divorcio justo unos años antes de entrar en la Unión Europea. Evidentemente eso no es lo positivo, pero sí que es cierto que hay, como dice muy bien Camila, un apetito y un respeto de lo que es la ciudadanía por la Unión Europea. Estos días se ha visto con una cosa muy concreta respecto al programa Erasmus, en que Escocia, a través de parlamentarios europeos, ha intentado pedir al Parlamento Europeo que en el voto que está todavía pendiente del Parlamento se haga una referencia precisamente para recuperar, para salvar el programa Erasmus, porque Escocia quiere seguir participando, sus jóvenes quieren seguir participando en el proyecto europeo. Y eso sí que son cosas bien concretas. Muy bien. Bueno, yo por aportar alguna otra idea bueno, más que una pregunta a esta cuestión, que es muy compleja, como ha quedado de manifiesto por las diferentes intervenciones y bueno, y como es obvio además,
yo creo que tampoco deberíamos confundir los planos. Es decir, una cosa es como desde algunos Estados miembros se pueda ver, como ha planteado Mercedes, ¿no? Es decir, cómo te puede afectar en clave interna, pero yo creo que desde el punto de vista de la Unión, que es un poco lo que nos convoca hoy aquí, la primera reflexión tendría que ser que el hecho de que un país, un Estado que acaba de salirse de la Unión Europea, al menos dos de sus 4 elementos constitutivos quieran salirse de ese Estado para seguir en la Unión Europea, porque esto, es decir, sabemos que la Unión Europea es unión, estos países quieren unirse, es decir, los han sacado con una mayoría que, sin cuestionar la parte formal, que el referéndum era único y que eso estaba claro, etcétera, pero es cierto que sociológicamente y la sociología política, bueno, pues algo tiene que ver en todo esto, una mayoría clara, tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, por no seguir, es decir, Gibraltar, etcétera, nos podemos complicar hasta donde queramos, pero había una voluntad mayoritaria de esa población de no querer salir de la Unión Europea. En segundo lugar, desde el punto de vista interno, creo que para aportar un debate es un tema que, bueno, que en su momento trabajé algo. Una de las argumentaciones clave que en las últimas 2 semanas, sobre todo, decantaron el referéndum de secesión de Escocia, fue precisamente su mantenimiento dentro de la Unión Europea y el riesgo de, si salirse del Estado, le suponía estar fuera de la Unión Europea. Es decir, que por pura coherencia con ese argumento, yo entiendo desde fuera, no soy escocés, habría que ver muchos más matices, pero puedo entender el argumento de que se sientan traicionados, porque un elemento clave de su decisión cambió al de poco tiempo, ¿no? Y por último, yo creo que la Unión Europea, más allá de otras consideraciones, también tiene que pensar en sí misma y reforzar el proyecto de la integración política en un momento en el que ese mismo Estado ha supuesto la principal turbulencia en décadas. En fin, somos amigos, somos socios, somos compañeros, somos hasta casi hermanos, pero acaba de irse de mi casa y una parte de tu casa, tu hija y tu hijo pequeño se quieren venir conmigo. Es decir, en un divorcio, es decir, el bien de los hijos, y no estoy llamando hijos a estas naciones constitutivas, pero el bien de los menores es un bien a proteger en sí mismo, es decir, no son solamente los intereses de los padres, por seguir con el símil. De modo que yo creo que todos estos elementos, al menos, habría que tenerlos en cuenta. Y la Unión Europea, de la misma forma que en el 90 apoyó la reunificación alemana y en el 91 apoyó la disgregación de la Unión Soviética y recibimos con los brazos abiertos, hay que releer, yo casualidad lo hice hace 2 meses, hay que releer las conclusiones de los consejos europeos, en qué términos se invitaba, sin querer intervenir en su proceso interno, pero se les animaba que si querían entrar, serían bien acogidos, apoyaríamos su proceso democrático, les apoyaríamos con todo, fijando fechas de entrada, resolución de estabilidad, lo que hiciese falta. Es decir, yo creo, y también tiene el caso de los Balcanes, en coherencia con lo que es el proyecto político de unión del continente, que alguien quiera unirse nunca puede ser una mala noticia por muchas consideraciones de otro tipo que pudiesen surgir, me parece a mí. Pero evidentemente es un tema muy complejo y sobre todo lo que ha salido en varias intervenciones. Habría que ver en qué condiciones se produce, porque no es el hecho en sí, sino el proceso es una parte muy importante de la circunstancia. Es decir, no es lo mismo que se produzca con una secesión unilateral que después de un referéndum acordado, que con una mayoría del 51%, una mayoría del 80%. Todos esos elementos son parte del diagnóstico que hará, en su caso, la Unión Europea para tener una posición oficial, entiendo yo. Perdón, que me he alargado un poco también en esta cuestión, aunque sí creo que es muy importante y que con mucha probabilidad va a surgir. Es decir, yo aquí sí que creo no es un escenario remoto, sino que en alguno de los casos es muy probable que se pueda dar en los próximos años. Con lo cual, bueno, ir pensando en el escenario creo que no está de más, ¿no? Respecto a las preguntas, hay muchas. Disculpadme un momento para no saltarme a nadie, que si no luego me riñen con razón. Pregunta Gil de Arana. La pérdida de peso de la Unión Europea por la salida de Gran Bretaña, todo dependería de hacia dónde quisiera ir la Unión Europea. ¿Hacia dónde quiere ir la Unión Europea? Bueno, esto es una pregunta bastante abstracta, vamos a agruparla un poco para no poner aprietos a los intervinientes. Juan Cuesta pregunta, dice, desde el primer momento de la negociación se dijo que tenía que ser un Brexit duro para los británicos para que su ejemplo disuadiera a algunos otros socios que en ese momento podrían plantearse también una salida. ¿Diríamos que el resultado de la negociación, el acuerdo alcanzado, es disuasorio para otros que se hubieran planteado seguir el camino británico? Y si les parece, leemos otra más y abrimos una ronda, porque tenemos ya pocos minutos, 7 minutos antes de terminar. La defensa de la democracia, pregunta William Clark, está consagrada en la Unión Europea.
incluso el compromiso de fomentar la democracia en países vecinos fuera de la Unión Europea. ¿Por qué no dijo nada acerca de las carencias democráticas del referéndum del Brexit? Vamos a dejarlo ahí porque luego hay una pregunta directa para Noel O'Connell. ¿Alguna respuesta a todas estas cuestiones? En el orden que queráis. Yo creo que para responder a Juan Cuesta, no se quiso hacer un Brexit duro. Los que hablaban del Brexit duro y los que casi llevaron hasta el extremo la negociación fue el primer ministro británico, lo que hubo una negociación larga, compleja, en la que se tenía que preservar los intereses de cada uno y al final no se trataba de ser aleccionador. Lo que fue aleccionador fue el ir poco a poco pasando de las palabras a los hechos y a que se viera realmente que no se había de verdad informado a los ciudadanos sobre el impacto real y que cuando se iba analizando punto por punto lo que significaba salir, estar fuera del mercado interior, las consecuencias que iba a tener, las dificultades, el problema de Irlanda, todo eso la gente empezó a darse cuenta de que, sin que fuera leccionador, porque yo estaba hablando de que esto ya tuvo impacto en las elecciones europeas del 99, no habían terminado las negociaciones y los ciudadanos ya entendieron que efectivamente esto no se hacía con un beneficio claro, que ese divorcio tenía un coste excesivo y que nadie les había explicado las ventajas y que las ventajas que supuestamente se predicaron, los hospitales que se iban a construir todos los días por el Servicio Británico de Salud con los ahorros de la contribución europea eran falsos y además no se han producido. Yo creo que eso es un poco lo que sale y lo que ha resultado realmente aleccionador. Respecto a que si hubo o no un trabajo democrático respecto a lo que fue el referéndum, es verdad que hay problemas que se están descubriendo después de quién podía participar, cómo no podía participar, muchas cosas que no estuvieron claras. Es cierto que se jugó por un margen muy estrecho, pero bueno, fue un ejercicio también democrático con una participación muy importante. Yo creo, lo dije antes, lo que fallamos todos es en no hacer la pedagogía previa. Es decir, nos pilló por sorpresa, nadie salió al paso de esos bulos, de esas campañas, de esa desinformación y de algo muy tramado. Es decir, la gente que estaba detrás de los medios de comunicación, de muchos medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, tenía una intencionalidad muy clara. Y hemos perdido esa virginidad, yo creo, esa ilusión que teníamos con las redes sociales como organismos democráticos, pues con lo que ha pasado en Estados Unidos. En estos momentos ya nadie duda con los últimos sucesos de cómo poco a poco ese populismo ha utilizado todo esto y se utilizó. Evidentemente, el Brexit fue un ejemplo de libro también de ese populismo. Yo, si me permites, Igor, brevemente, bueno, al segundo punto que comentaba Fernando, a la pregunta de William sobre la falta de democracia, nada que añadir lo que dice Fernando, totalmente de acuerdo. Y es muy importante lo que ha pasado y lo que hemos perdido ahí, lo que se ha visto en riesgo. En cuanto a la pregunta de Juan Cuesta sobre si el Brexit ha sido disuasorio, bueno, también de acuerdo con Fernando que en teoría, los que más han hablado del Brexit duro era precisamente el primer ministro o la serie de primeros ministros que hemos tenido. La primera ministra y luego el primer ministro, ¿no? Dicho eso, yo creo que tampoco podemos negar que sí que ha habido una escuela de pensamiento en Europa de que puede ser perfectamente válida, que desde luego el Reino Unido no puede estar igual de bien fuera de la Unión que dentro, por razones obvias, que no es lo mismo que un Brexit duro, necesariamente. Pero mi opinión personal es que va a ser muy difícil valorar si realmente el Brexit es disuasorio, porque a pesar de la caída de la Bolsa de Londres, la caída en las exportaciones, que todo eso es cierto, estamos hablando de una potencia económica, ¿no? Un país importante, no cualquiera. A pesar de ello, es una opinión. También ha coincidido con el COVID. Entonces, desde luego, en el discurso del primer ministro, muchos ministros del gobierno, en muchas ocasiones se echa la culpa de los problemas económicos al COVID, a la pandemia, las consecuencias para la economía, ¿no? Esto ha coincidido en el tiempo con el Brexit. Y ahí se nota una cierta tendencia. Así que va a ser difícil sacar lecciones claras. Yo creo que, dicho eso, es evidente que
no va a ser fácil para el Reino Unido reconstruir relaciones. Ya no pertenece al Club Europeo y los acuerdos comerciales con otros países, el famoso Commonwealth, primero, se requiere mucho tiempo para cerrar los acuerdos y cualquier acuerdo supone un toma y un daca. Se puede ser entrar a un país, pero también dejar entrar a personas a estudiar, a trabajar. No es fácil. Entonces, quizás sea disuasorio, pero desde luego no creo que el Reino Unido va a facilitar que los demás países saquen lecciones de ello, ¿no? Muy bien. Hay muchas preguntas y tenemos, creo que un minuto, salvo que me corrija Patxi o Jan. Voy a leer las que pueda. Había una persona que quiera pedir la palabra, pero me temo que no va a dar tiempo. Veo que hay varias preguntas que tienen que ver un poco con lo mismo. Es decir, insiste en la idea de que se corra el riesgo de que si a Gran Bretaña le va bien económica y políticamente, que puede incentivar en el futuro a otros. Es decir, esa idea salen al menos 2 o 3 preguntas más, aparte de las que he leído. Luego también, un momento, esta estaba anterior. ¿Cómo va a afectar el Brexit a los programas de cooperación de la Unión Europea con los países que tienen relación con el Reino Unido? También pregunta Ferrer. Parece ser que fueron las zonas urbanas las que eran proeuropeas y las zonas rurales pro-Brexit. Si es así, y llegando con la intervención de Camila, ¿cómo es posible que los enormes beneficios de la PAC y los fondos de desarrollo en las zonas rurales no hayan podido compensar la propaganda en contra? ¿No es demasiado importante el peso de los medios? ¿Cómo garantizar a los europeos que sus medios y sus gobiernos nos dicen lo que es cierto? María Ferrer. Y alguien decía, en mi pregunta sobre Irlanda, si no me olvido, perdón, que alguien le hacía una pregunta. Un momento, lo estoy buscando, que estaba al principio. A ver. Es que hay tantísimas preguntas que, disculpadme, pero ahora tengo que volver para atrás. Había una pregunta. Un momento. Es que estaba muy al principio, no la encuentro. Mientras la encuentras, Igor, sí, vete hablando, sí, por favor. El Reino Unido no se sale de todos los programas. Muchos programas en el área de I+D, el programa Horizon, etcétera, van a seguir. No han peleado, y eso es un poco el elemento sorpresa, el tema de Erasmus, por otras consideraciones, pero en otros programas de cooperación científica y tecnológica sí que está previsto que continúen. ¿Has encontrado la pregunta? Pues sinceramente no, era para Noel O'Connell, estaba al principio, disculpadme, pero es que según estoy buscando me saltan más y me obliga a ir para atrás de nuevo. Un momento, perdón. Yo solo aprovecho para responder a María Ferrer, que sí, perfecto, ha respondido a su propia pregunta, ¿no? En cuanto al tema del voto en las zonas urbanas y las zonas rurales, las subvenciones que dándome por aludida ahí. Totalmente de acuerdo también. Ha ido el peso de los medios, la influencia, hombre, no voy a decir desproporcionada, pero la influencia enorme y también susceptible de manipulación, como todos sabemos, ha sido tremenda, ¿no? Y realmente lo que ha pasado, no solo en las zonas rurales, también en las urbanas, pero en muchos sitios, las personas que votaron en el referéndum no entendían muy bien las consecuencias. Yo creo que también todos sabemos, un referéndum muchas veces hay un voto de castigo hacia el gobierno, que no se nos olvide, que hay esa tenencia en todos los referéndums. Y las personas sencillamente no eran conscientes de las consecuencias de su voto. Muchas personas no lo sabían. Igor, te la he puesto al final, a la pregunta, al final de todo para que la encuentres. Gracias, la acababa de encontrar, muchas gracias. Decía, efectivamente, Juan Manuel, bueno, puedes haberlo formulado ya tú, pero bueno, ¿cómo todo esto es para Noel O'Connell? ¿Cómo se ha vivido en Irlanda la bajada de barrera entre Irlanda e Irlanda del Norte con ocasión de evitar el desplazamiento de las vacunas de la empresa AstraZeneca, cuando el primer ministro de Irlanda, Michael Martin, ha indicado que no se le había informado previamente? Ya. Noel. Gracias,
para esta pregunta y lo siento, disculpas, pero voy a responder en castellano y en inglés, ¿ok? Perfecto. Poco en inglés, it's a little tricky, entonces voy a hablar en castellano y en inglés. Claro. Don't worry, don't worry. Don't worry. Don't worry, be happy. With Brexit, no, claro, son tiempos difíciles para las personas, las empresas, las comunidades en toda la isla de Irlanda, como en España con el COVID. Estamos esperando que la vacunación signifique la luz al final del túnel. Se está progresando con la vacunación a un nivel similar al de España. En the AstraZeneca situation, claro, it was not a good moment for la Comisión Europea aquí en Irlanda. Claro, fui nuestro primer ministro, Paul Martin, he replied, Article 16, the protocol, it's very sensitive, and that is why it's so important that la paz en toda la isla is maintained. Pero con el COVID hay dos sistemas, health systems en la isla y no es fácil. Claro, no es fácil. But both the Irish government in Dublin, the Stormont executive in Belfast, the Westminster are talking regularly. It's the dialogue is being maintained, and Brussels very quickly realized the error of their ways. So todo está bien ahora. Thank you very much. No, and can I just say, una otra pregunta sobre la unidad de Irlanda. Y claro, como he dicho, Pandora's box con el Brexit está, abierto. Nunca diga nunca. I think with la unidad, I think that referendum and that la pregunta sobre la unidad está más cercano now than ever before, but it won't happen immediately. I think we are talking about, still at least a decade, but it is certainly a topic of conversation that has assumed greater frequency and greater prominence since Brexit. Yes, really. No, very clear. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Noel. Muchas gracias a todos y todas por las preguntas, por la asistencia. Yo creo que ese es el último mensaje que queda para la organización, Pachi, Jan, que, bueno, 180 personas inscritas, 120 que han aguantado hasta el final. Las preguntas que no pueden resolver, que hay que seguir haciendo actos de estos. Muchas gracias. Ese es el mensaje final antes de despedirnos. Pero ha habido 160 durante mucho tiempo. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los que habéis participado, a los que algunos no tenemos el mail vuestro y me gustaría que si queréis seguir nos mandéis, porque de todos no tenemos la dirección exacta, pero sobre todo quiero dar las gracias a los 4 participantes que han hecho una intervención fantástica, a Camila, a Fernando, a Mercedes y a Noel. Y sobre todo referirme a Noel porque ha hecho un esfuerzo por hablar en castellano. Y porque es la primera vez que tenemos oportunidad de como vicepresidenta. Y te voy a contar una anécdota. Esta insignia que llevo aquí, que parece al trébol que tenemos los vascos, aunque esta es de cinco hojas, me la dieron en la presidencia de Irlanda en Dublín, creo que fue en el 2012. Por cierto,
me acompañaba Colón, que está ahí y que se acordará, que estuvimos juntos en Dublín. Mira, ahí le veo a Colón. Y estuvimos con Pat Cox, de parte de José María Gil Robles, con el que estuvimos charlando. Daros las gracias a todos por esta estupenda diálogo que hemos tenido. Y desde luego, aquí veis que tenemos gente del movimiento europeo, de 7 u 8 comunidades, nos hemos reunido consejos autonómicos, pero también de otros países, y entre ellos Noel, que le agradecemos enormemente el esfuerzo que ha tenido y que esperemos contar con ella presencialmente, esperemos poderle invitar a alguno de los cursos de verano que esperemos hacer presenciales, porque coincide plenamente con el planteamiento del movimiento europeo de una forma muy clara del Consejo Español y creo que de todos los consejos autonómicos. Pues muchas gracias, Igor, y muchas gracias a todos porque nos hemos pasado casi 10 minutos. Pues nada más. Gracias. Simplemente recordaros que esto sigue, que empezamos con un nuevo ciclo de conferencias el día 3, el día 10, el día 17, el día 14, el día 21, y no digo todos, pero son 11 más. Lo recibiréis y por lo tanto seguiremos con los miércoles y estamos aumentando cada vez más la participación. Pues muchas gracias.